Hola, ¿cómo estás? Franklin aquí, es un placer estar contigo en este video. Hoy quiero hablar sobre algo muy interesante en estrategias de marketing digital. Quiero presentarte un poquito acá lo que es el email nurturing. ¿Qué es el email nurturing? ¿Por qué hacer email nurturing? ¿Y cómo hacer email nurturing? El email nurturing consiste simplesmente en hacer una secuencia de correos electrónicos que son enviados para un perfil de comprador ideal de tu solución. Para eso vos tenés que captar los contactos de potenciales clientes en tu página web y en tu blog. Entonces, vamos a deducir que vos ya sabés de eso, que hay que captar contactos y cómo hacerlos. Entonces, vamos a partir del momento en que vos ya tenés una base de contactos y quieres hacer el email nurturing. Entonces, el email nurturing, como expliqué, es simplemente enviar correos para las personas. Pero, ¿por qué hacer el email nurturing? Chet Holmes es un estrategista en marketing digital y ventas. En su libro The Ultimate Sales Machine, él trae el concepto del Stadium Pitch. El Stadium Pitch, él teorizó ese concepto de que prácticamente en todas las industrias solamente 3% de las personas están en la etapa de decisión de compra. De 6 a 7% están en la etapa dispuesta a escuchar y los demás 90% están en otras etapas que piensan que no necesitan tu solución. Entonces, imagínate un poco eso. 3% solamente de toda Internet está en la etapa de decisión de compra de tus soluciones. Esto quiere decir que es un número muy pequeño que está dispuesto a hablar contigo para comprar tus soluciones. Y es acá donde entra el email nurturing. Pero el email nurturing es una estrategia, como yo te dije, no simplemente enviar correos. Y para enviar de la manera correcta, vos tenés que llevar en consideración la jornada de compra de tu perfil de cliente ideal. ¿Qué es la jornada de compra? Es un ciclo, ¿ok? Donde la primera etapa es reconocimiento e interés. Vos tendrás que tener contenidos, artículos de blog, videos, acá entra el contenido otra vez, para la etapa de reconocimiento e interés. La próxima etapa es la consideración de compra y por último es decisión de compra. Te doy un ejemplo. Todos ya sabemos que existen gaseosas. Ya tenemos el conocimiento que existe eso, pero en algún momento nos despierta el interés de consumir una gaseosa. El próximo paso es considerar qué gaseosa voy a tomar, de qué marca, de qué tamaño y por último decisión, dónde yo voy a comprar. Tu producto o solución pasa por el mismo proceso, no importa qué producto es, y mejor todavía si es un producto B2B porque el contenido funciona muy bien para empresas B2B donde las ventas son racionales. Entonces el contenido dentro de la jornada del comprador para tu empresa B2B es muy importante en una estrategia de email nurturing. Y como te hablé del Stadium Pitch, solamente 3% están en la etapa de decisión de compra. Entonces tenemos muchas personas en las otras etapas, reconocimiento de interés y consideración de compra. Y acá entra el email nurturing. Al momento de vos captar el contacto de un potencial cliente, vamos a suponer en la etapa de reconocimiento de interés, ¿cómo vos vas a saber que él está en la etapa de reconocimiento de interés? Es por el asunto del artículo, del ebook que él descargó o dejó su email. Al mirar para el ebook, por ejemplo, 5 tendencias para 2020 para los negocios, un ejemplo. Y una de esas tendencias es el marketing digital con contenido. Ese es un ejemplo que estoy dando acá. Acá él ya está teniendo el reconocimiento, el interés en el marketing digital con contenidos. Entonces yo sé que un lead, un contacto que dejó su email en esa etapa, al descargar ese ebook, él está en esa etapa del ciclo de compra. Entonces yo utilizo el email nurturing, vos debes utilizar el email nurturing para enviar emails automáticos para que él tenga más reconocimiento e interés hasta un punto que él, ok, me encanta eso, entiendo que necesito eso, tengo el interés, eso me va a ayudar, pero ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cuál es la mejor solución para mí? Él va a considerar, acá nuevamente vos tendrás que tener contenidos relevantes, videos, artículos, infografías, ebooks
para nutrirlo, educarlo em lo que se refere à consideração de compra, com e-mails nurturing, e depois levá-lo à decisão de compra, ok? Isso é muito importante porque, como expliquei, só 3% estão na etapa de decisão de compra. E os contactos que vos crias esse relacionamento, que vos captas eles na etapa de reconhecimento de interesse, passas por consideração de compra e levas à etapa de decisão de compra, eles estão muito mais abertos a escutar a tua equipe comercial, eles estão muito mais dispostos a comprar a tua empresa, eles estão muito mais dispostos a ver valor em tua solução, porque foi tua empresa de uma maneira muito positiva e pouco intrusiva que educou ele, de que ele tenha reconhecimento de interesse, considere e decida por tua solução. Então, ele está totalmente educado e acá entra o papel do e-mail nurturing, enviar de maneira automática correios para pessoas que estão nessas etapas. Há várias ferramentas que podes utilizar, como o MailChimp, o Daystation, o HubSpot, várias ferramentas que fazem isso, mas o secreto está em entender muito bem quem é tu perfil de cliente ideal, entender em que etapa do ciclo de compra ele se encontra e ter conteúdos muito relevantes para cada etapa. Então, vos tendrás que fazer uma buyer persona, um perfil de tu comprador ideal, uma representação fictícia de tu perfil de comprador ideal, que é daí onde vos aprenderás quais são os conteúdos mais relevantes, os dolores, os interesses e as necessidades de tus potenciais clientes ideais. Vas a construir esses conteúdos e, ao entender em que etapa esse contato está, configurarás uma sequência de e-mails automáticos, de e-mail nurturing, para educar essas pessoas, para que salgam da etapa de reconhecimento de interesse e vayam à etapa de decisão de compra. Acá abaixo, na descrição deste vídeo, vos tendrás acesso a alguns materiais que explicam mais a fundo sobre o e-mail nurturing, ok? Então, te invito a que hagas clique nesse enlace e estudes sobre isso, porque se hoje vos não estás tendo muitos contactos qualificados do marketing digital, é porque só estás enfocando na etapa de decisão de compra e isso estás alcançando um porcentagem muito pequeno de potenciais clientes, solamente 3%. Imaginate os outros 97% que estão disponíveis para vós, se vas a ser de maneira correta, que entender o estádio pitch, entender a jornada de compra de tu perfil de comprador ideal, entender que há que fazer um relacionamento para que ele veja valor em tua solução, utilizar elementos de automatização de marketing digital para enviar o e-mail nurturing para tu perfil de cliente ideal e ao final tendrás que fazer uma buyer persona. Então, acá estão os conselhos que te dejo hoje sobre o e-mail nurturing. Acá abaixo há um montão de conteúdos. Vamos falar, na descrição desse vídeo, vamos falar sobre, tendrás acesso a um e-book sobre buyer persona também. Tendrá vários enlaces que te invito que hagas clique para estudar mais sobre isso. Se vos não estás fazendo isso, estás perdendo a oportunidade de aumentar tus ventas em uma proporção muito positiva. Se te gostou esse vídeo, dá um like acá, por favor. Se não te gostou, dá um dislike também. É importante para nós entender se esse conteúdo é relevante para vós ou não. Haga um comentário também se te gostou. Será um prazer ler tu comentário. E se tienes outras dúvidas ou consultas, comenta aqui abaixo que nós analisamos os comentários e hacemos vídeos. Te desejo um excelente dia de trabalho e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!